en doble sentido, ¿no? Está tocando otros botones. No, Confía en ti. Ay, qué bien. Adelante, hija. Miren, en un adulto sano, miren, la cantidad de aire que está en la vía respiratoria, que no son intercambiables, de eso voy a hablar. En un adulto sano, el 70% del volumen corriente experimenta intercambio respiratorio. Miren, en un adulto sano, el 70% del volumen corriente experimenta intercambio respiratorio. Es decir, ¿en dónde estoy? En la zona de intercambio respiratorio. Una de ellas es el alveolo. Y es lo que dice acá, estoy en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Está bien o no? Y los alveolos. Entonces, en un adulto sano, el 70% del volumen corriente experimenta intercambio respiratorio. Es decir, que se encuentra solamente donde se lleva a cabo el intercambio de CO2 por oxígeno, bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Entendido? El otro 30% representa el espacio muerto respiratorio. ¿Qué cosa es el espacio? El 30%, lo que está en la vía, pues, solamente que sirve de transporte y que no es aprovechado, ¿no? No es aprovechado eso. También conocido como espacio muerto respiratorio, no experimenta intercambio respiratorio. Vía aérea de conducción desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. Esos no son ventilatorios, pero no han sufrido cambio en su composición. Adelante, señorita. Los otros volúmenes pulmonares, miren, los otros volúmenes pulmonares se definen en relación a la ventilación forzada. Eso es lo que le dice. Mediante una inspiración muy profunda se puede inhalar o exhalar mucho más de 500 ml. Saben que la respiración consciente, no te duermas. Está contando tu plata. Entonces, ya le estaba diciendo que nosotros metemos en un volumen tidal que es inconsciente 500 ml en la inspiración y 500 ml en la expiración. Eso es lo que sacamos inconscientemente. Son respiraciones involuntarias. Pero después viene para explicar lo que son volúmenes pulmonares, que prácticamente tenemos que hacer una inspiración forzada para explicar el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Eso es lo que dice acá. Los otros volúmenes pulmonares se definen en relación a la ventilación forzada. Mediante una inspiración muy profunda se puede inhalar o exhalar mucho más de 500 ml. Dice, se puede inhalar mucho más de 500. Es decir, que si yo hago una inspiración normal correspondiente al volumen tidal, yo puedo seguir inflándome el pulmón. ¿Me entienden, no? Vamos a suponer que ya llegué al tope de una inspiración tidal. Yo a partir de eso puedo hacer... Todo lo que pude meter es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Está bien? Pero también puedo hacer lo contrario, que a la etapa final de una expiración normal, ya me quedé, puedo seguir desinflándome. ¿Me entienden? Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces ya me entiende qué es volumen de reserva inspiratorio y qué es volumen de reserva expiratorio. Volumen inspiratorio, volumen de reserva inspiratorio es el aire adicional que puedo meter, introducir, inspirar a los pulmones a partir de una inspiración normal. ¿Entendieron?
Y expiración, volumen de reserva expiratorio, es el volumen, ¿me entiende? El volumen que yo puedo sacar de mis pulmones a partir de una expiración normal. Ese es el volumen de reserva expiratorio. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda atrapado en mi vía respiratoria. Ese es el volumen de reserva del volumen residual. Que por más esfuerzo que hagamos, yo no lo puedo mover ese volumen. ¿Entendido, no? Ya, entonces, a ver, ¿qué cosa dice acá? Después que se expira, el volumen de reserva expiratoria, una cantidad considerable queda en los pulmones, porque la presión pleural subatmosférica mantiene los alvéolos levemente inflados y algo de aire no colapsable queda. Claro, que al final, cuando yo he sacado después de una expiración forzada, ya llegó un límite y todo lo que quedó dentro del pulmón constituye lo que es el volumen residual. De mucha utilidad, ahora lo van a ver. Si se abre la cavidad torácica, con puñal, la cavidad torácica, la presión intrapleural asciende hasta igualar la presión atmosférica, porque normalmente la presión dentro de los alvéolos es menos 4 milímetros de mercurio. Menos 4 milímetros de mercurio, porque está cerrado, está envuelto por la pleura. Entonces, si yo introduzco un arma blanca, eso se pone en contacto con el aire, toda la presión de afuera es 760 milímetros, que es positiva, la de afuera es la presión positiva. En cambio, en la pleura es negativa, es decir, que lo va a chupar ese aire. Eso es lo que hacen los niños, bueno, para poder jalar la leche materna, ellos hacen una maniobra de crear una presión negativa en su boca. Chupa. Que la presión negativa que creó en su boca hace que se transfiera la leche del pezón de la mamá hacia su boca. Es lo mismo acá. Si es presión negativa pleural, entre las dos pleuras hay una presión negativa versus la presión positiva que es afuera. Y si hay una abertura, todo el pitito se mete y colapsa el pulmón. ¿Entendido, no? Colapsa el pulmón y entonces la cosa sucede así, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, esto de acá, por ejemplo, ya, entonces, el volumen residual. El aire que queda se llama volumen mínimo de valor médico legal, es decir, el aire residual que queda se llama, ¿me entiende? Tiene un valor médico legal muy grande. Como por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando nosotros estamos en el vientre de la mujer, o cuando los seres humanos que están en el vientre de la mujer no nacieron, ustedes ya saben, ya les dije que los pulmones no funcionan. Y si no funcionan los pulmones, ¿va a tener volumen residual o no? Si no respira, no, pues estará lleno de secreciones. El feto en formación, sus pulmones no tienen, ¿me entienden? No tienen aire en sus pulmones, solamente tienen líquido. Y si el médico legista pregunta, ¿ese ser nació o no nació? Si nació, entonces respiró. ¿Está bien? Si no nació, lógicamente que no respiró. Entonces, ¿qué es lo que hace para saber si el feto nació vivo o se murió dentro del vientre de la mujer? Saca un pedazo de pulmón, lo ponen en un recipiente con agua. Si el pulmón flota, el feto ventiló, porque tiene volumen residual, pues. Está actuando como si fuera una cámara. Pero si ese feto no ventiló, lógicamente que el pulmón se va a hundir.
porque tiene mayor densidad que el líquido que lo contiene, ¿no? ¿Me entiende, no? El valor que tiene de saber estas cosas. Es decir, que el valor está dado por el volumen residual y que tiene un gran valor médico legal. Adelante, hija. Eso es lo que hemos estado hablando. Mecánica pulmonar, estática. Acá entro a tallar los estudios de Newton. Ustedes saben de que Newton estudió mucho la mecánica y lo dividió en dos partes: la estática y la dinámica. En la estática él contempló lo que es la inercia, contempló lo que verdaderamente la estática y después la aceleración también. Pero a mí lo que me interesa es la estática. ¿Y qué es la estática? La estática son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para mantenerlo en equilibrio. ¿Por qué un cuerpo se mantiene, la computadora está en esa meta? ¿O hay qué fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, que lo mantienen en equilibrio? Es el estático. Por ejemplo, hacer una espirometría con estos valores sin expresar la unidad, solamente unidad de volumen, pero no en tiempo, entonces son valores estáticos, dicho ya por Newton. Y la dinámica es que prácticamente es lo que es el estudio de los cuerpos en movimiento, ¿no? Esos son los estudios que ha hecho estática. Entonces, ¿qué cosa dijo? Que la interacción entre los pulmones, y la caja torácica determina el volumen pulmonar. Cuando acciona la caja torácica, que está envuelta por musculatura esquelética, nosotros ordenamos ínflate, desínflate, etcétera, etcétera, está interactuando con los pulmones. Y esa interacción determina los volúmenes pulmonares, repitiendo nuevamente. ¿Cuáles son estos volúmenes pulmonares? Ahí lo tienen. Volumen de ventilación pulmonar, que tiene un valor de volumen de aire corriente. Volumen tidal, que tiene un valor promedio de 500 ml. Gracias. Salud. Gracias. 500 ml. Entonces, ¿y qué es el volumen tidal? Les repito nuevamente, es la cantidad de aire que entra a los pulmones de una manera inconsciente. Nosotros no lo mandamos, no lo comandamos. Entra como si fuera un corazón, funciona. Contracción, relajación, contracción, relajación. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es decir, que eso lo invita a pensar de que tenemos marcapasos de funcionamiento pulmonar. No solamente marcapasos hay en el corazón, en los pulmones, también en las tripas también hay marcapasos, pero son menos perfectos, como es el marcapaso del corazón, ¿no? Volumen de ventilación pulmonar, volumen de aire corriente, volumen tidal, y que tiene un valor promedio normal de 500 ml. Puede ser en la inspiración, metiendo aire, puede ser en la expiración, sacando aire de los pulmones. Ese es el volumen tidal, pero inconsciente. Después viene todo lo consciente, que tenemos el volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Es el aire adicional que yo puedo meter, disculpen a veces el término chabacano, pero creo que me entiendan mejor así. Es el volumen de aire adicional que puedo inspirar ya. Mejor digo, que puedo meter a los pulmones, ¿me entienden?, en un tiempo dado, hasta el límite. ¿Qué es la cantidad adicional de aire que yo metí y que tiene un valor promedio? Ahí lo tienen.
El volumen de reserva inspiratorio, el aire adicional que yo puedo meter a los pulmones es 3000 ml. Promedio, normal. Después tenemos el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva inspiratorio y que tiene un valor normal de 1100, pero ¿qué cosa es el volumen de reserva inspiratorio? Es el aire adicional que yo puedo sacar de los pulmones al final de una expiración normal. ¿Entendieron? Está facilito. Que tiene un valor de 1100 ml. Y el volumen residual es el aire que queda en los pulmones después de un esfuerzo respiratorio total, ¿no? De un volumen, después de haber marcado el volumen de reserva inspiratorio, me desinflé, ya no me pudo sacar más aire y lo que quedó en los pulmones es el volumen residual que ya le expliqué, ¿no? Estos son valores promedios, pero sin embargo me va a permitir tomar como algo referencial para poder comparar los volúmenes, las espirometrías que puedan dar los pacientes. Y eso se llama medición clínica de la función pulmonar. Vamos a ver si está fallando o no está fallando esos pulmones. A ver. Adelante. Después tenemos mecánica pulmonar, la estática, ya les dije qué cosa es estática. Capacidades pulmonares. Miren cómo se conformó la capacidad inspiratoria. Yo siempre les he dicho que las capacidades están formadas por 2 o 3 volúmenes pulmonares. Ahí está el delegado, mira al fondo, ve. ¿Ya no quieres venir a trabajar ya? No, sino que como ayer estaba allá, no iba a votar. Yo pensé que ya te jalaron, pues te quedaba ahí. Pero si no le cambio. No, y nomás lo está haciendo mejor que tú. ¿Qué pasa? Ya, gracias. No estoy bromeando. Capacidad inspiratoria, miren. La capacidad inspiratoria, como les dije, acá es la suma de 2 volúmenes. Acá hay 3 volúmenes. Es la conformación. Pero que verdaderamente es de mucha utilidad, sobre todo lo que es la capacidad vital, que es la que se usa mucho en medicina. Entonces, ¿qué cosa es capacidad inspiratoria? La suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuál es su valor normal? Lo único que tenemos que hacer es sumar nada más los valores que he colocado en volúmenes pulmonares, ¿no? Ni hablar. Entonces sería su valor promedio normal. Acá, por ejemplo, capacidad residual funcional es la suma de volumen de reserva inspiratoria más volumen residual. Miren, capacidad inspiratoria para arriba, volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria para arriba. Y de ahí para abajo, capacidad residual funcional sería volumen de reserva inspiratoria más volumen residual. ¿Cuál es su valor normal? Miren, pues, ¿cuánto le corresponde? En el esquema anterior. A ver, retrocede. Respiratorio. Miren, ahí están los valores. Respiratorio 1000. Volumen tidal 500 ml. Volumen de reserva inspiratorio es 3000 ml. Volumen de reserva inspiratorio 1100, 1200. A ver, vuelve a tu posición. Capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio. Vuelve. Entonces, volumen tidal, capacidad vital que dice que es la suma de volumen de reserva de volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva inspiratoria. Es capacidad vital, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Ah?
Ese es el valor promedio. El valor promedio de la capacidad vital, que es la que tanto se usa. Entonces ya saben ustedes. Es decir, la evaluación 600. clínica del funcionamiento de los pulmones es basándose en esto, porque esto es el verdadero lenguaje para interpretar las pruebas clínicas de función pulmonar. Si no, no nos entendemos. ¿Entiende, no? Adelante, hija. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar un paciente utilizando la espirometría, entonces el espirómetro, el aparato que hace esto, me expresa esto de acá. Este de acá, por ejemplo, es una inspiración corta, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y acá, prácticamente de acá ya es otro, corresponde a otro ya. Acá, por ejemplo, inspiración, expiración. Acá, este de acá corresponde a otro. Si este es el volumen tidal, para arriba, ¿qué cosa sería el volumen de reserva inspiratorio? ¿Está bien o no? Todo esto de acá, así, es el volumen de reserva inspiratorio. Y esto de acá, ¿qué cosa es para abajo? Esto de acá, volumen de reserva expiratorio. ¿Ah? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, acá está lo que yo estaba diciendo. Acá le he puesto texto equivocado en el libro. Volumen de reserva inspiratorio. Esto de acá, volumen tidal. Esto de acá es volumen de reserva inspiratorio y este volumen de residual. Pero en estas alturas, estos cálculos se hacían con la prueba de las espirometrías, con el espirómetro sellado con agua. Ya no se usa ahora eso. Ustedes han visto que es un aparatito chiquito, ahora lo usan, soplan con la... y que vale más o menos $50, creo que vale. Cuando se ve en Estados Unidos se compran uno, pues, y se traen. Ese sí, lo conecta a su computador y hacen su espirometría. Eso es lo que se traza, el trazado. Pero estos trazados se hacían con el espirómetro, que ahora lo van a ver. A ver, adelante. Este es el espirómetro. Adelante. Más. Miren, este es el espirómetro. Acá se conecta con la pinza nasal. Le invitamos a respirar todo el aire que hay en la campana y el trazado que sale acá en este quimógrafo, ¿no? Trazamos en este papel. Adelante, vuelve al sitio. Ahí quedamos, ¿no? Ya. La misma historia anterior ya les dije que si medimos pues bien, acá el volumen tidal lo han trazado así. Acá. La capacidad vital está acá, porque acá está el volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio. Acá tenemos el volumen residual. Todo el espirograma es de acá y este de acá corresponde lo que queda atrapado en el pulmón, pero que es el volumen residual. Y este es el espirómetro. Adelante. Es lo mismo. Es solamente para descartar. Acá hay un error. Pero eso es lo que es. Acá tenemos, por ejemplo, el paciente o el colaborador, el alumno que se somete a esto. Acá tenemos el espirómetro sellado con agua. Este tambor que prácticamente acá está, va a quedar un líquido en agua. Acá un tubo que está conectado a su boca para que pueda aprovechar el aire que hay acá en este vacío. Acá el quimógrafo para el trazado y así por el estilo. Ese es el espirómetro antiguo, ¿no? Adelante.
Este es el espirómetro antiguo. Este de acá es como un tarro de leche Gloria invertido vacío que se introduce en este tubo. Este tubo tiene agua. Esa lata de leche Gloria invertida se sella, pero queda atrapado el aire que va a respirar el paciente o el alumno. Lo que pasa que ya vino la pandemia y eso prácticamente no era posible hacer. Ustedes saben que esto con el COVID esto era matador, pero no se podía hacer eso, porque conectándose con una boquilla, yo hago esto, estoy metiendo aire a los pulmones. Y si viene un paciente anterior con COVID, ya me contagié, pues, ¿no? Sí, porque luego regresa. En la actualidad, toda la espirometría solamente se basa inspirando, soplando nada más. Se conecta, sopla, listo. Y después sale toititito. Eso sería la inteligencia virtual o artificial, ¿no? Con el tiempo, los aparatos nos van a eliminar. ¿Cuántas especialidades desaparecerán? Sobre todo dermatología, reumatología. Lo único que hasta la fecha no he visto que pueda reemplazar es la cirugía. Hay la robótica, ¿no? Pero la robótica lo utiliza el cirujano de lejos, ¿no? Sí. Tiene que ser dermatólogo. Así que estamos fritos con la inteligencia artificial, ¿no? Porque cada vez todos como robots vamos a estar. Adelante. Pero acá, con el espirómetro sellado con agua, el método anterior yo le llamo la espirometría sellado con agua. ¿Ah? No me puede medir todo. Por ejemplo, no me puede medir capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y no me puede medir volumen residual. Está escrito. Dice, debido a que el espirómetro no puede medir capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional, volumen residual. Es decir, que en los tres, el común denominador es volumen residual. Todo lo que es volumen residual no lo podemos medir con el aparato anterior. Entonces, se han empleado otros métodos para medir la capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y el volumen residual. Pero siempre basado en la distribución del aire en los pulmones, que también le encontraron un defecto. Ya lo van a ver. Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir la capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y el volumen residual? Técnica de dilución, el helio. Es un gas raro, que no se puede diluir en la sangre y que no puede atravesar la pared de los vasos o la pared, la membrana alveolo capilar. La capacidad pulmonar total se calcula basado en esta ley de conservación de masas. C sub 1 multiplicado por B sub 1 es igual a C sub 2 multiplicado por B sub 2. Nos imaginamos, todo lo que pueda hacer en la campana se hace con este extremo. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Y todo lo que podamos hacer en el pulmón lo vamos a centralizar acá. ¿Qué cosa vamos a medir? Capacidad pulmonar total. ¿En dónde? En este pulmón, ¿no? ¿Está bien? No te me duermas. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Estamos midiendo capacidad pulmonar total. Concentración sub 1, volumen sub 1, concentración sub 2, B sub 2. La concentración en la campana, ¿qué cosa podemos hacer?
Acá vamos a medir un volumen conocido de aire. Dentro de esa lata invertida, como les digo, volumen de aire, pero también mezclado con un gas a concentración conocida. Es decir, que los valores de acá los conocemos, porque estamos manipulando el aparato. Conocemos la concentración y conocemos el volumen. Lo que no conocemos es la capacidad pulmonar total que está en este extremo. Entonces, una vez que hemos echado a andar ya la prueba, le invitamos al paciente que durante 10 segundos respire, porque él está con una pinza nasal que ventile todo lo que está contenido en la campana del espirómetro, que respire profundo, que limpie, meta, salga, meta, sale, mete, sale. 10 segundos. Y de inmediato, a través de una boquilla, a través de un extremo de la manguera, le sacamos una muestra del gas ya mezclado. Y ese gas mezclado, detectamos la cantidad del helio que existe en ese gas. ¿Me entienden, no? Sacamos la concentración del helio acá, para explicar esto de acá. ¿Comprendido? Para sacar la concentración de esto, multiplicado por B2. ¿Y qué cosa es B2? B2 es esto, pues. La capacidad pulmonar total, si nosotros operamos. De 4 variables, conocemos 3 y solamente nos falta 1. B2. ¿Qué cosa es B2? Es la capacidad pulmonar total. Operamos, miren, C1, concentración conocida del gas inhalado. B1, volumen conocido del gas inhalado. C2, concentración del gas diluido, expirado a medir. ¿Está bien? Entonces, hasta acá sí lo conocemos. El que no conocemos es B2, como yo le dije. Pero ¿qué cosa es B2? Volumen de distribución del gas a calcular capacidad pulmonar total. Procedemos a operar y me sale prácticamente la capacidad pulmonar total. Utilizando la ley de conservación de masa. Aquí cada rato un bioquímico lo usa, ¿no? Adelante, señorita. Después tenemos volúmenes y capacidades pulmonares. Capacidad residual funcional. Se calcula, hacemos lo mismo con la diferencia de que para calcular la capacidad residual funcional uno tiene que botar el aire expirado correspondiente a la expiración normal, el aire expirado normal, porque lo que queda dentro del pulmón sería la capacidad residual funcional. ¿Entiende, no? Quedaría la capacidad residual funcional. Prácticamente operamos y sacamos el volumen residual, aproximadamente la mitad de la capacidad residual funcional. Es esto, volumen, todo lo que hemos escrito acá, igualito como el anterior. Lo que pasa es que en B2 esta vez sería capacidad residual funcional, porque sacamos el volumen correspondiente a una expiración normal. El volumen residual, el último, que corresponde a lo que ya dijimos, el volumen residual es aproximadamente la mitad de capacidad residual funcional, o en todo caso, restando la capacidad residual funcional menos el volumen residual, es el volumen residual, la cantidad de aire que queda dentro de los pulmones. Ya le chocolatina al cerebro, ¿no? Esta cosa no le voy a preguntar nada, sino por lo menos escúchenlo, que esas cosas se hacen. Yo soy partidario, por ejemplo, de en bioquímica tantas enzimas. ¿Para qué? Solamente que ustedes deben aprender a manejar el libro y listo. Es lo mismo
Cuando yo hice maestría en fisiología, hice matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Matemáticas 3 era lo más feo, derivadas. Derivadas es importante, pero es para el investigador, ¿no? Los que se dedican a investigar. Es como dice, un paciente viene y me dice, yo estaba investigando, yo le tengo prohibido que utilice el término de investigación. La palabra investigación es muy noble, hay que tener un respeto único. El resto que no investiga, le está leyendo, está analizando nada más, pues no. Pero investigación no. En Estados Unidos, ahí en el condado de California, recolecta por año solamente 11 alumnos que son traídos de diferentes partes del mundo. Pero uno que estudia ahí, que tiene 11 años, ya son universitarios, están investigando ya, como han hecho con todos los investigadores en el mundo. Adelante. Ah, ahí está. A ver, retrocede un poquito. Ya. Sí, ya. Miren, volúmenes y capacidades pulmonares por pletismografía corporal. La pletismografía corporal es como una cabina telefónica en la que entra, el paciente se sienta, pero la cabina está bajo control de volúmenes y presiones de gas, que el sujeto cuando entra, entonces compara el volumen y presiones que se suscita dentro de sus pulmones y lo comparan. Por eso hablan de P1 multiplicado igual a P2 multiplicado por P2. Es decir, que esa es la ley de Boyle. Esa es la ley aplicando la ley de Boyle. Entonces, una vez que ha entrado a la cabina, el sujeto en experimentación le ponen una boquilla, una pinza nasal y le invitan a respirar. Entonces esa respiración ocasiona cambios tanto adentro como afuera. Lo que sucede afuera ocurre dentro de los pulmones. Dentro de los pulmones. Entonces, así por el estilo, pues con este método hemos podido solucionar el problema de distribución de las emisiones por distribución de aire. Entonces, ¿qué cosa sucede? De que cuando hacemos este método, los métodos para calcular lo que no se puede medir con los otros métodos, el asma bloqueada atrapa aire y se calcula como volumen residual. Eso no debe ser, pero este método es la que soluciona. Acá en el Perú no existe esta máquina, porque son carísimas. Adelante. Miren. El espirómetro o la caja corporal, pletismografía corporal. Adelante. Es parecido a un fuelle. Eso que es para atizar, para mejorar la combustión del carbón. Adelante. Planímetro radiográfico es también otro método, pero que también es muy costoso, por eso que no lo utilizan mucho. Es para calcular los volúmenes y capacidades pulmonares. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, una espirometría en una embarazada y una embarazada a término, no embarazada y una embarazada. Adelante. Acá tenemos bien los vectores hacia arriba, hacia abajo. Notan la diferencia. Adelante. Cuestionario. Y acá terminamos. ¿Qué eso es un espirómetro? ¿Para qué sirve el espirómetro? Para medir los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Cuál es la diferencia entre el espirómetro estática y dinámica? La dinámica es la que hacemos últimamente con los virtual, ¿no? La estática se expresa en unidades solamente de volumen.
pregunta de examen, unidades de volumen. Y la dinámica se expresa en volumen y tiempo. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, cuando yo soplo, mírame el flujo, ese es dinámico. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la ventilación minuto? Con el espirograma nomás, es fácil. La ventilación minuto se puede obtener utilizando el espirómetro sellado con por supuesto. ¿Cómo calcularía la ventilación alveolar y el espacio muerto? También con este aparatito. ¿Qué factores intervienen en la disminución de la capacidad pulmonar en el envejecimiento? Hay un montón. El cigarro, el trago, la falta de ejercicio, la fibrosis pulmonar, un montón de factores. Ahora, yo les digo que los volúmenes y capacidades pulmonares antiguamente, la mujer era la mitad de lo que era el hombre. Pero tantos acólagos hay ahora. Pero la mujer juega fútbol. Las capacidades me parece que se han nivelado. Pero eso sí, las mujeres soportan estar más debajo del agua que un varón, ¿no? Porque el varón no tiene mucha grasa, pura masa nada más muscular. Y la mujer tiene un poco de músculo, de grasa. Eso lo defiende prácticamente los cambios de temperatura. Ya muchachos, me falta todavía. Pero la próxima les voy a jugar 15 minutos y venga más temprano. Ya. Casi todo.